Ir a la palabra de nuestro Dios. Vamos a pasar a la enseñanza en este día. ¿Y cuántos trajeron su Biblia, hermanos? Amén, aleluya. Es importante siempre traer la palabra de nuestro Dios con nosotros, ya que, pues, como dice la Escritura, que nunca se apartará de nosotros este libro de la ley. Entonces es bueno siempre tener la palabra de Dios con nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 13 al 20, vamos a estar leyendo. Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 13 al 20. Hace algunas semanas ya empezamos con una serie de enseñanzas en cuanto a este tema y vamos a continuar, hermanos. Yo creo que vamos a hablar por varios domingos acerca de este tema. Sobre todo queremos profundizar en algunas áreas con la ayuda de nuestro Dios. ¿Lo tenemos? Lo leemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Su palabra dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, dice la palabra de Dios. Así que vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia para agradecerte, Señor, porque sabemos que estás en medio nuestro. Por eso te agradecemos, Señor, porque hemos podido sentir tu presencia, Señor, y sabemos que en este día también tienes palabra para nosotros. Pues tu palabra misma nos dice, Señor, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Por eso en este día te rogamos que nos alimentes, Señor, con tu palabra, Señor. Que a mí solamente me uses como un instrumento, el cual hará oír, Señor, la verdad de tu palabra, Señor. Que de mi boca solamente salgan palabras que provengan de ti y que sean para nuestra edificación, nuestro crecimiento y nuestra firmeza espiritual, Señor. Y que todos los que estamos en este lugar, como dice tu palabra, que el que tiene oídos oiga lo que tu Espíritu dice a la iglesia, Señor. Háblanos y que todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia a ti, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Y con la ayuda de nuestro Dios vamos a seguir hablando bajo el tema llamados a la santidad. Llamados a la santidad. Y vemos a través de la palabra de nuestro Dios, hermanos, que Dios nos dice que hemos sido llamados para la santificación, para vivir en santidad, para ser apartados de las cosas del mundo, ya no vivir, como dice la Escritura, como antes vivíamos, no seguir con los deseos que antes teníamos cuando estábamos o como habíamos recibido de nuestros padres, hermanos, de las costumbres, las actitudes, tal vez diferentes cosas. Entonces podemos ver como la Escritura nos dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Como vimos, era algo que no sabíamos que estaba mal y tal vez por eso lo hacíamos, pero ahora la palabra de Dios nos ha sido revelada. Ahora tenemos la palabra de Dios y nos dice que ya no podemos vivir como antes vivíamos, como antes acostumbrábamos, sino que como aquel que nos llamó es santo, así debemos vivir nosotros, hermanos, de una manera que le agrade a Dios, porque dice la Escritura claramente ahí que como aquel que nos llamó, dice la Escritura, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda
vuestra manera de vivir. Y vemos, hermanos, que la santidad realmente no es una cualidad, como hemos hablado, de algunos cuantos. Muchas veces pensamos que solamente los que son usados, solamente los que tienen participación, entonces tienen que vivir una vida santa, pero no es así, hermanos. La palabra de Dios nos dice claramente en el libro de Hebreos: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces esto no solamente es cuestión de líderes, no es cuestión del pastor, no es cuestión de los que tocan instrumentos. Esto es de todos, hermanos, absolutamente de todos, desde el primero hasta el último, porque como dice la Escritura claramente, que sin santidad nadie verá al Señor. Y para que veamos que es de todos también, allá en 1 Corintios capítulo 1, versos 1 y 2, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Dice, llamados a ser santos, podríamos decir. Bueno, esta carta está dirigida a los corintios, entonces se dirige a ellos, pero dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, pero dice, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que dice que con todo, no solamente la iglesia de Corinto, no, sino dice que con todos, porque dice llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, dice la palabra de Dios. Así que todos, hermanos, somos llamados a la santidad, a la santificación. Y dice la Escritura ya en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, una Escritura que ya vimos, pero es bueno recordarla. Dice ahí en el verso 2, 1 de Tesalonicenses 4:2, dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación. Dice la Escritura ahí en el mismo capítulo, verso 7, dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y veíamos lo que dice el verso 8, dice: así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Así que vimos que la santidad es para todos, hermanos. Hemos sido llamados a vivir una vida apartada del pecado. Eso es lo que quiere decir santidad. Quiere decir apartado para un uso especial. Dios nos tomó de entre el mundo, hermanos, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y nos apartó para un uso especial, como dice la palabra de nuestro Dios. Y algo, hermanos, que nosotros podemos ver, que la Biblia nos habla y constantemente nos dice, como hemos visto, nuestro Dios es santo, y nos dice en diferentes escrituras. Estuvimos viendo en el libro de Levíticos, en el libro de Isaías, en diferentes escrituras, hermanos, que nos hablan de la santidad de nuestro Dios. Y algo que hemos mencionado, pero yo sé que tenemos visitantes y no todos han escuchado esto. Vemos que muchas veces, hermanos, en este tiempo se predica más del amor de Dios. Siempre se dice, bueno, Dios es amor, Dios nos ama, Dios no puede echar a nadie al infierno. Muchas veces hablan acerca de esto y dicen, porque Dios es amor, y no hay duda de eso, hermanos. Hemos hablado que no hay duda de que nuestro Dios es amor. La misma Escritura nos dice allá en 1 de Juan capítulo 1 versos 7 y 8, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Verso 16 del mismo capítulo dice: nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Así que vemos, hermanos, que sin duda nuestro Dios es amor, como vemos ahí en 1 de Juan capítulo 1, en los diferentes versos, hermanos, y vemos cómo la Escritura nos dice que Dios es amor. Pero vemos, hermanos, que a pesar de que nuestro Dios es amor, y su amor es innegable, muchas veces, hermanos,
y claro, de hecho nuestro Dios es amor y no hay duda de que Él nos ama, porque la misma Escritura nos dice que su amor quedó manifestado en la cruz del Calvario, porque dice la Escritura que hermanos, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que el amor de Dios ha quedado, hermanos, plasmado, ha quedado de alguna manera demostrado en la cruz del Calvario, y lo demuestra nuestro Dios de diferentes formas. Pero muchas veces olvidamos, hermanos, como les estoy mencionando, algo que hemos hablado a través del tiempo, muchas veces olvidamos que la palabra de Dios antes de hablarnos de que Dios es amor, antes de hablarnos de que Dios nos ama, antes de que se expresen estas palabras, la palabra de Dios nos habla primero de la santidad de Dios que del amor que Dios tiene para con nosotros. La Biblia primero nos habla de su santidad. Usted puede ver, por ejemplo, allá en el libro de Éxodo, capítulo 15, verso 11, y usted puede buscar, hermanos, a través de la palabra de Dios, y usted puede darse cuenta que Dios no habla todavía de su amor durante todos estos capítulos. Primero nos habla de su santidad, y podemos ver en Éxodo capítulo 15, verso 11, dice: ¿quién como tú, oh Jehová de los dioses, entre los dioses, quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, hazañas, hacedor de prodigios? Entonces vemos, hermanos, que aquí en el libro de Éxodo capítulo 15 vemos que se nos habla acerca de la santidad de Dios. Dice: ¿quién como tú, magnífico en santidad? Así que ahí todavía, hermanos, no encontramos, usted puede buscar en concordancias y de diferentes formas, y se dará cuenta que la Escritura todavía en esos capítulos, tanto de Génesis como en Éxodo, no habla todavía de que Dios es amor. Y no que no lo sea, hermanos, Dios nos ama. No quiero que malinterprete, no estoy diciendo que Dios no nos ama, claro que Dios nos ama, pero antes de expresar su amor, nos habla de su santidad. En Éxodo capítulo 39, versos 30 y 31, dice: hicieron asimismo la lámina de la diadema, santa de oro puro, y escribieron en ella como grabado de sello: santidad a Jehová. Y pusieron en ella un cordón de azul para colocarla sobre la mitra por arriba, como Jehová lo había mandado a Jehová. Así que vemos que se habla de la vestidura de los sacerdotes, se habla de los diferentes atuendos, y entre ellos, hermanos, está la lámina que se puso en la mitra, y dice la Escritura que en ella se puso esta inscripción: santidad a Jehová. Así que vemos nuevamente, hermanos, como la palabra de Dios nos habla de la santidad hacia nuestro Dios. También ahí en Levítico capítulo 10, en el verso 8 en adelante, dice: y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, dice la Escritura, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les había dicho por medio de Moisés. Así que vemos nuevamente, hermanos, el libro de Levítico nos habla y dice claramente este mandamiento: no puedes beber vino ni puedes beber sidra, para que sepan discernir, distinguir, diferenciar entre lo santo y lo inmundo. Porque usted sabe que una persona, hermanos, cuando comienza a beber vino, después de un tiempo, después de unos minutos, ya usted puede ver que ya no distingue entre una cosa y otra, ¿verdad? O sea, ya como que por eso muchas veces usted puede ver, y tal vez puede parecer chistoso, aquellas personas que acostumbran tal vez a ir a bares y todo eso, entran y se toman unas copas, toman vino, y después ven a la muchacha y dicen: qué bonita está la muchacha, ¿verdad? Porque ya el alcohol está haciendo su efecto, ya no saben diferenciar entre una cosa y otra. Pero resulta que después la ven cuando ya no tienen el efecto del alcohol y se dan cuenta que realmente
el alcohol hizo un efecto que no debería tal vez haber sucedido, si cierto o no es cierto. Pasa, hermanos, ven las cosas de una manera diferente. Entonces aquí vemos que la Escritura dice claramente que no pueden hacer eso, y dice claramente, número uno es para que no muráis, dice la Escritura, estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano. Y en Números capítulo 16, verso 5 dice, y habló a Core y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, dice la Escritura, y hará que se acerque a él el que él escogiere, y él lo acercará así. Así que vemos, hermanos, cómo la palabra de Dios nos habla. Aquí habla de Core. Usted recordará que este hombre, hermanos, fue y le dijo a Moisés, hey, ¿a poco Dios nada más te usa a ti? Recordemos que Moisés era el siervo de Dios, que Dios había escogido, pero Core, hermanos, se puso de acuerdo con otras personas. Se puso de acuerdo y entonces empezaron a rebelarse contra el siervo de Dios. Comenzaron a oponerse al siervo de Dios y comenzaron a hacerle la vida difícil al siervo de Dios. Entonces, hermanos, ahí viene la palabra y dice la Escritura, bueno, Dios va a diferenciar entre unos y otros, entre quien realmente es santo, a quien Dios realmente ha escogido y a quien Dios no ha escogido. Y usted recordará lo que pasó, hermanos. En ese momento dice la Escritura que la tierra se abrió y tragó a Core, a su familia y a todos los que estaban unidos con él. Entonces habla de que Dios mostraría quién es realmente suyo y quién es santo. Así que vemos, hermanos, sin duda que la palabra de Dios nos habla acerca de su santidad, acerca de la santidad, acerca de la importancia de vivir en santidad. Usted podrá ver después con calma, hermanos, en este capítulo, cómo la tierra se abrió y fueron tragados ellos, como dice la Escritura. Entonces vemos que nos habla de la santidad, y no es hasta el libro de Deuteronomio, capítulo 7, hermanos, donde nos habla del amor de Dios, sin olvidar que viene de un contexto que también nos habla de la santidad de Dios. O sea que ya el libro de Deuteronomio, o sea, estamos hablando de que hasta el quinto libro, hermanos, de la Biblia nos habla del amor de Dios, cuando otros anteriormente nos están hablando de la santidad, para que nosotros veamos que realmente es mucho más importante tomar en cuenta la santidad de Dios, hermanos, que su amor. Y no estoy diciendo que Dios no nos ame, el amor de Dios es incomparable, pero nuestro Dios es santo y Él busca la santidad entre aquellos que le sirven, aquellos que Él ha llamado, como dice la Escritura. Entonces vemos en Deuteronomio capítulo 7, hermanos, cómo nos habla de su amor, pero también, como le mencioné antes de ese verso nos habla también de la santidad. Dice allá en Deuteronomio capítulo 7, verso 6, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, dice la Escritura, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Así que podemos ver, hermanos, cómo la Escritura nos habla en el verso 8, dice que Dios escogió este pueblo, Dios lo apartó de todos los demás pueblos, no porque fuera un pueblo especial, sino, dice el verso 8, sino por cuanto Jehová os amó. Entonces ahí en el verso 8 nos habla ya acerca del amor de Dios. Pero como notamos, el verso 6 nos dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Así que es, hermanos, indispensable que nosotros veamos estas escrituras y que nosotros, hermanos, meditemos en que cuando Dios nos rescató de este mundo, no nos rescató para seguir viviendo la vida que antes llevábamos, para seguir practicando las cosas que antes practicábamos, porque como leíamos ahí en Primera de Pedro capítulo 1, como decíamos, dice la Escritura ahí claramente, dice que como hijos obedientes en el verso 14, dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros
santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice la Escritura. Así que podemos ver, hermanos, que es en toda nuestra manera de vivir. Es algo fundamental, hermanos, recordar que la santidad es tanto por dentro como por fuera, en toda nuestra manera de vivir. Y usted puede ver que también allá en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, hermanos, verso 23, dice claramente: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, dice la Biblia, no en parte. Dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma, dice la Escritura, y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que vemos, hermanos, que la santidad es tanto por dentro como por fuera. No solamente, hermanos, en nuestro corazón, no solamente nuestra alma, como podemos ver, no solamente nuestro espíritu, no solamente, hermanos, una parte de nosotros. No, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, todo nuestro ser, todo lo que somos, hermanos. Recordemos que somos espíritu, somos cuerpo y somos alma. Entonces dice claramente la Escritura, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que vemos como la palabra de Dios nos dice claramente esto, hermanos. La palabra de nuestro Dios nos habla acerca de la santidad de Dios, de cómo tenemos que vivir una vida santa, apartada para Él. El concepto de santo para el creyente es separado del pecado, apartado por Dios y para Dios, para un uso especial. Eso es lo que realmente es ser santo, separado del pecado, apartado por Dios y para Dios, para un uso especial. Por eso dice en Romanos capítulo 12, versos 1 y 2, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Usted sabe por qué en este tiempo muchas veces no se enseña de la santidad. Es más, perdón, hermano, vemos que muchas veces no se hace énfasis en esto, porque muchas veces el creyente se le va a hacer duro, se le va a hacer difícil, se le va a hacer complicado muchas veces seguir la palabra de Dios para vivir una vida apartada, para vivir una vida santa. Pero vemos, hermanos, que de alguna manera el adversario ha ganado ventaja en eso, porque va a tratar de que el creyente piense que eso no es necesario. Porque para un creyente es más fácil decir, bueno, yo voy a ir a la iglesia, voy a estar cumpliendo y pensando que eso es suficiente para la salvación. Pero muchas veces no nos damos cuenta, hermanos, que el adversario, a través de sus artimañas, en cierta forma engaña para que las personas sigan yendo, sigan conformándose, sigan asistiendo sin tener un cambio de vida. Pero vemos, hermanos, que la palabra de Dios nos dice claramente que sin santidad nadie verá al Señor. Recordemos ese verso porque es fundamental. Entonces vemos como la palabra de nuestro Dios nos dice también allá en Romanos capítulo 6, verso 22. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, dice, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Así que dice la Escritura claramente, mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, o sea, como resultado, la santificación y como fin, o sea, como también el resultado de nuestra santificación, la vida eterna, dice la palabra de nuestro Dios. Así que es importante, hermanos, y sabe, algo importante que nosotros debemos aprender, que la santidad en la vida del creyente, la santidad es la parte visible de la salvación. La santidad, hermanos, en la vida de un creyente es la parte visible de la salvación.
alguien que realmente ha sido tocado por Dios, alguien que realmente ha sido transformado por Dios, alguien que Dios le ha dado la salvación, entonces la parte visible de la salvación va a ser la santidad. Porque ese es el fruto, dice la Escritura. Tenemos el fruto, como fruto la santificación. Porque alguien que ha sido salvo, hermanos, ya por nuestro Señor Jesucristo, entonces cambios comienzan a suceder en su vida. Y entre ellos es la santidad. Las personas comienzan a cambiar su forma de hablar, su forma de actuar, su forma de comportarse, su forma de reaccionar, su forma de vestir, porque la santidad es el lado visible de la salvación. Y vemos, hermanos, cómo la palabra de nuestro Dios nos enseña que debemos ser santos, como leíamos, en toda nuestra manera de vivir. Y algo que habíamos mencionado, hermanos, que es importante, aunque vamos a hablar de varias cosas, que muchas veces olvidamos, que la santidad es en todas las formas, no solamente en nuestra forma de actuar, no solamente en nuestra forma de vestir, en todas, como dice la Escritura, de todas formas, hermanos, y entre ellos es nuestra boca, la forma en que hablamos, la forma en que nosotros nos referimos, la forma en que nosotros nos expresamos, y vemos, hermanos, cómo la palabra de nuestro Dios nos dice, allá en Santiago, capítulo 3. En el verso 1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de un impetuoso viento, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, y eso es parte fundamental, porque dice contamina todo el cuerpo, o sea, algo que es santo, hermano, no puede estar contaminado. Y la lengua, dice, contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Entonces podemos ver, hermanos, cómo la palabra de Dios nos dice que el adversario de alguna manera puede influenciar, hermanos, no solamente nuestra vida, pero principalmente tomar control de este miembro pequeño que es la lengua. Pero como dice la Escritura, que así como un pequeño fuego puede incendiar un grande bosque, dice que así la lengua puede causar mucho mal, mucho daño, mucho desastre, puede destruir. Entonces, dice la Escritura, dice, habla acerca, en el verso 8, la última parte dice, llena de veneno mortal. Dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Dice, hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce, dice la Escritura. Así que de una misma boca no pueden proceder bendición y maldición. Llegamos a la casa de Dios y bendecimos a Dios, bendecimos y exaltamos a nuestro Dios y cantamos tal vez con todo nuestro corazón, pero después salimos y maldecimos, maltratamos, ofendemos. Dice la Biblia, hermanos míos, esto no debe ser así. No, dice, ¿puede acaso salir de una misma fuente agua dulce y agua amarga, agua salada, agua dulce? No puede ser de la misma manera, no puede salir de una misma fuente. Así de nuestra boca no puede salir de esta misma boca bendición y después maldición, después ofensas, después maltratos. No, dice la Biblia, hermanos míos, no debe ser así, no puede ser esto de esta manera, no podemos vivir así. Porque la lengua contamina, y esto lo vamos a ver ahí en Lucas, capítulo 6, nos dice, en el verso 43,
No es buen árbol el que da malos frutos, ni el árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Y ahí está la parte clara. Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, hermanos, podemos ver cómo la palabra de Dios es clara, muy clara. Entonces dice, no se puede, hermanos, realmente cosechar buenos frutos de árboles malos. Y no se puede cosechar malos frutos de árboles buenos, no. Cada árbol se conoce por sus frutos. Usted no va a ir a buscar cortar duraznos en un árbol de aguacate. Usted sabe que el árbol de aguacate va a dar aguacates. El árbol de durazno, pues por lógica, va a dar duraznos. No puede dar diferentes frutos. Entonces dice la Biblia, así cada uno se conoce por sus frutos. Por eso la Escritura dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces vemos que esto es parte fundamental. Entonces dice el verso 45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y mencionábamos el jueves en el estudio bíblico, hermanos. Usted recordará. Y decíamos, por ejemplo, si tomamos, hermanos, un limón y tal vez la aplastamos, ese limón, lo maltratamos, yo decía que lo cortábamos, pero si lo aplastamos, si ese limón lo tomamos y lo apretamos a tal grado, hermanos, que el limón se abre, ¿qué va a salir de ese limón? Algo amargo, ¿verdad? Algo ácido. Pero si lo mismo, hermanos, el mismo proceso, usted lo hace con un panal de abejas. Usted toma ese panal y lo aprieta también y tal vez lo golpea. ¿Y qué va a salir de ese panal? Algo dulce. Porque va a salir lo que hay dentro de cada cosa. Así, hermanos, nosotros, de pronto alguien afuera nos maltrata, nos dice algo, nos machuca, por así decirlo, nos ofende y todo eso. ¿Qué va a salir de nosotros? Lo que hay dentro de nosotros. Va a salir eso. Eso es lo que va a salir realmente. O sea, no va a salir otra cosa. No, de la abundancia del corazón va a hablar la boca, dice la Escritura. Entonces es importante, hermanos, que nosotros miremos esto en nuestra vida. Allá en Mateo capítulo 15, verso 10, dice, llamando hacia la multitud les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Muchas veces estamos preocupados, no comas esto porque eso te va a contaminar. Y está bien cuidar nuestro cuerpo, no estoy diciendo que no, pero muchas veces estamos más preocupados por eso. Tal vez cuidando nuestra alimentación, y como le vuelvo a mencionar, eso está bien, no hay problema con eso, pero no pensemos que eso contamina más, porque dice la Escritura, no lo que entra por la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Es lo que sale de la boca, dice la Escritura. Entonces continúa diciendo ahí, entonces acercándose a sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y nuevamente nos dice, y esto contamina al hombre. O sea, hermanos, si queremos vivir una vida en santidad, no podemos estar permitiendo que de nuestra boca salgan cosas que nos están contaminando, porque algo que está contaminado entonces ya no es santo, ya no lo es. Entonces dice la Escritura, dice verso 18, pero lo que sale del corazón, de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas
cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre, dice la Escritura. Así que vemos como la palabra de nuestro Dios nos dice esto, y de hecho también podemos ver, hermanos, que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos habla de la importancia de cuidar, de tener ese cuidado de lo que sale de nuestra boca. Y dice ahí en Efesios capítulo 4, en el verso 29 en adelante, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, dice la Escritura. Y es interesante ver, hermanos, cómo la palabra de Dios nos habla de no contristar al Espíritu de Dios. Y tiene que ver con lo que sale con nuestra boca, o de nuestra boca. De lo que sale de nuestra boca. Tiene que ver con eso, porque dice la Escritura claramente en los versos anteriores: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y mire cómo dice: y no contristéis el Espíritu Santo de Dios. Entonces el verso 31 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Se tiene que quitar eso de nosotros. Entonces vemos que lo que sale de nuestra boca tiene que ver sin duda, hermanos, con la santificación, con la santidad. Allá en Mateo capítulo 12, verso 34, miren cómo el Señor Jesús hablaba. Muchas veces pensamos que es palabra dura en este tiempo. No, en aquel tiempo realmente, hermanos, el Señor Jesús, Juan el Bautista, hablaban palabras fuertes, hermanos. Mateo capítulo 12, verso 34. Dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado, dice la Escritura. Así que el Señor Jesús, hermanos, les decía: generación de víboras. O sea, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Dice la Escritura. Y entonces continúa diciendo claramente ahí que porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero el verso 36, hermanos, nos dice claramente: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, en ella darán cuenta en el día del juicio. Y estaba viendo, hermanos, que ociosa también tiene que ver con el chisme, con cosas, hermanos, hablar cosas que no convienen, que no le agradan a Dios. Palabras inadecuadas, también incluye ofensas, incluye malas palabras, incluye todo eso, esas palabras ociosas. Y dice la Escritura que de ella daremos cuenta en el día del juicio. De ella vamos a dar cuenta, de toda palabra. Dice la Escritura: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. No pensemos, hermanos, que podemos hablar y decir y opinar y ofender y maltratar y gritar, y entonces eso va a quedar como si nada delante de Dios. No, dice que de ella daremos cuenta en el día del juicio. Entonces vemos claramente que tiene que ver con la santidad, porque dice claramente: porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. O sea, lo que sale de nuestra boca, hermanos, es fundamental, porque vamos como vimos ahí, la Escritura nos dice que por estas palabras, hermanos, cada uno de nosotros vamos a ser justificados o vamos a ser condenados, dependiendo, hermanos, cuál sea el caso. Entonces, no tomemos a la ligera, hermanos, lo que hablamos con nuestro prójimo, lo que hablamos tal vez con nuestra esposa,
o las hermanas con el esposo. No tomemos a la ligera lo que se habla con los hijos, lo que se habla tal vez con compañeros de trabajo. No tomemos a la ligera, hermanos, porque eso también es parte de nuestra santidad. Entonces vemos como la palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 6, verso 12. El hombre malo, el hombre depravado, el que anda en perversidad de boca, dice la Biblia, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos, perversidad hay en su corazón, anda pensando el mal todo el tiempo, siembra la discordia. Y algo que podemos ver, hermanos, y lo hemos mencionado en la enseñanza que hablábamos acerca de las cosas que Dios abomina, porque entre ellas está el que siembra la discordia, pero aquí nos enfocamos en lo que sale de la boca. Dice la Escritura claramente, perversidad hay en su corazón, anda pensando el mal todo el tiempo. Dice, siembra la discordia. Y dice el verso 15, por tanto su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Ese texto también lo mencionábamos en esa enseñanza. Quien hace eso, hermanos, dice que el desastre para su vida, la calamidad, vendrá de repente a esas personas. De repente, hermanos. Por eso a veces pensamos, pero esa persona estaba tan bien, vivo tan bien, ¿qué pasó con su vida? ¿Por qué ahora está viviendo de esa manera? ¿Por qué ahora le ha ido tan mal? Bueno, la Biblia dice, por tanto su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Y ahí es lo que mencionábamos, y era en esta enseñanza, porque dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su nombre. Los ojos altivos, pero también dice, la lengua mentirosa. O sea que lo que sale de nuestra boca, la lengua mentirosa, hermanos, dice la Escritura que es algo que Dios abomina. Las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Así que vemos, hermanos, que el hablar cosas que no tenemos que hablar, sembrar la discordia es sembrar, hermanos, de alguna manera algo en el corazón para que haya pleitos entre los hermanos. ¿Sabes lo que el hermano dijo de ti? ¿Sabes lo que está diciendo? Y luego la cosa es que va con el otro y usted, no, pero también esto y esto y esto, y entonces va con el otro. ¿Sabes lo que el hermano me dijo de ti? Esto y esto y esto. Entonces siembra la discordia. Y después, hermanos, lo que hay es problemas entre ellos. Hay problemas serios, muchas veces. Y uno tiene que ser sabio y parar todo eso, hermanos. Yo le he contado esto que realmente sucedió. Yo recuerdo en una enseñanza, en un seminario, un pastor nos estaba diciendo que en el distrito siempre todos los pastores se llevaban bien. Todos se llevaban bien. Todos los pastores en ese distrito se llevaban bien. Compartían, convivían y todo. Y de repente, hermanos, dice que vino un joven ahí en ese tiempo y comenzó a convivir con los pastores. Y entonces de repente como que empezó a haber alejamiento entre los pastores, como que empezaron a ya no hablar tanto, a ya no convivir tanto y todo, no sabían qué estaba pasando. Y entonces resulta que un día este pastor que nos daba esta enseñanza dice que llevaba a este joven, hermanos, iban a cierto lugar y él le dijo que si lo podía llevar, y el pastor accedió a llevarlo. Y entonces mientras iban por el camino, dice que aquel joven empezó a decirle, pastor, usted sabe que el otro pastor está diciendo esto y esto y esto. Y entonces dice que para pronto se orilló y le dijo, hermano, quiero pedirle perdón. Y entonces el joven se quedó sorprendido, se quedó así como callado y dijo, pero ¿por qué, pastor? Sí, quiero que me perdone, quiero pedirle perdón. Y dijo, ¿por qué, pastor? Y dijo, por haberle dado motivos de que usted me hablara mal de un hermano, de un pastor. Y él no le dio motivos realmente, pero en cierta forma lo que le hacía saber, hermanos, que lo que estaba haciendo no estaba bien, y que él ahí comprendió que todas las diferencias que había en ese momento
es porque alguien estaba llevando y trayendo, hermanos, llevando y trayendo, llevando y trayendo. Ese es sembrar la discordia. Y sepa esto, hermanos, que si alguien va con usted a hablarle mal de alguien, también va a ir con otra persona a hablar mal de usted. Porque esa es una costumbre, hermanos. Y muchas veces se confunde el mal de hermanos, miren, muchas veces se confunde el don de lenguas con el mal de lenguas. Ese no es el don de lenguas. La hermanita tiene el don de lenguas. No, ese no es el don de lenguas. El don de lenguas es para alabar y glorificar a Dios, para hablar mensajes tal vez a la congregación. Ese es el don de lenguas, para hablar de las maravillas de nuestro Dios. Usted puede ver que dice que los oían hablar en otras lenguas las maravillas de Dios. Ese es el don de lenguas, no otra cosa, hermanos. Entonces podemos ver cómo la palabra de Dios nos dice esto, y es importante que nosotros tengamos ese cuidado, porque es abominación a nuestro Dios. Y dice el testigo falso que habla mentira. Vemos por eso, hermanos, que en los salmos leemos escrituras como en el Salmo 17, verso 3. Dice: tú has probado mi corazón y me has visitado de noche. Me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión, dijo el salmista. Entonces vemos cómo el salmista dice: tú me has probado mi corazón, me has visitado de noche. Dice: me has puesto a prueba. Porque muchas veces, hermanos, vamos a pasar por diferentes momentos en los que vamos a ser probados. Como le dije, de pronto va a pasar alguien y nos va a pitar, o nos va a decir algo. ¿Y cómo vamos a reaccionar? ¿Como el limón o como el panal? ¿Qué va a salir de nosotros? ¿La miel? Que Dios lo bendiga. Uno dice: no, Señor, guarda su vida. O va a salir el limón. Ahorita lo alcanzo, ¿verdad? No, pero eso no hacemos los hijos de Dios. No hacemos los creyentes eso, ¿verdad? Ahorita lo alcanzo para darle un tratado. No mal interprete, ¿verdad? Ahorita lo alcanzo para invitarlo a la iglesia. Hermanos, vamos a ser probados. Pero aquí dice el salmista: tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. Pero mire lo que él dice: he resuelto. O sea, yo me he propuesto, he tomado la decisión, he resuelto que mi boca no haga transgresión, dice la Biblia. Vemos que también el Salmo 141, verso 3, aquí el salmista, a lo mejor, hermanos, de pronto se le hacía fácil hablar, se le hacía fácil tal vez opinar, tal vez a veces somos prontos para hablar y tardos para oír, aunque la Biblia dice que tenemos que ser tardos para hablar y prontos para oír, ¿verdad? Pero nosotros, la Biblia dice: no desdeñarás mi palabra, o el que desdeñare mi palabra. Yo le he mencionado esto cuando hablamos de los mandamientos. Desdeñar la palabra de Dios es girarla en sentido inverso a nuestra conveniencia muchas veces. Y la Biblia dice que todo